La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en este programa Lectio Divina, lectura orante de la Palabra de Dios. Nos encontramos ya en el domingo 18 del tiempo ordinario, 18º del tiempo ordinario. Vamos avanzando, como les digo siempre, con pie firme, sobre todo para vivir este discipulado. Recuerden que en el tiempo del Adviento nos preparamos para el nacimiento de Salvador. En la Navidad el Salvador se hace uno con nosotros. Luego en tiempo cuaresmal nos preparamos para ese acontecimiento del Triduo Pascual, pasión, muerte y resurrección. Desde la encarnación a la pasión, muerte y resurrección se tiene que dar el discipulado, y por lo tanto el tiempo ordinario es para eso, ¿no? Para educarnos, para prepararnos en el discipulado, para ser buenos discípulos misioneros del Señor Jesús. Y eso es lo que se espera. Por lo tanto, nos acercamos siempre a la palabra para recibir esa enseñanza del Señor, recibir lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, y hoy el banquete por excelencia. Así que vamos a escuchar la palabra, pero antes necesitamos ponernos en las manos del Espíritu Santo. No podemos iniciar nuestro ejercicio sin ponernos antes en las manos del Espíritu Santo. Es el motor que nos impulsa para vivir santamente esta lectio divina. Así que hagamos la oración al Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, nos queremos consagrar a tu amor, a tu misericordia. Queremos poner nuestras vidas en tus manos, sabiendo que tú eres el que nos abre la mente para comprender la palabra, abres nuestro corazón para vivirla, pero sobre todo también nuestros labios para comunicarla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos de la palabra y sobre todo para hacer semilla, buena semilla en el reino de Dios, y así de esa forma dar pasos firmes para la santidad y un día contemplar la hermosura en la eternidad. En tus manos quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, recuerden un canto, una lectura del Espíritu Santo, una oración escrita o de forma espontánea para dirigirnos al Espíritu Santo. Luego nos acercamos ahora entonces al texto bíblico con las 4 preguntas que siempre le hacemos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decirle a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva el texto? Lectura, meditación, oración y la acción junto con la contemplación. Acerquémonos a la palabra. Nos acercamos ahora al texto bíblico. Estamos en el Evangelio de Mateo, ciclo A. Y entonces ya leímos el capítulo 13, se recuerdan, 3 domingos le dedicamos a este capítulo 13 el discurso de las parábolas. Ahora vamos a otro tema que es importantísimo. Ojalá que nos quedara tiempo porque es extenso en el desarrollo, aunque es breve, pero tiene mucho que sacarle de enseñanza a este texto hermosísimo del día de hoy. Está tomado del evangelista Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Búsquelo por favor en su Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Como les digo, es breve, relativamente, pero extenso en el contenido de lo que está hablando el texto. Así que vamos a ver qué nos dice el texto. Leámoslo entonces. Lo tiene. Hagan junto conmigo el ejercicio, porque no se vale, como siempre les digo, de solo escuchar, ¿no? Eso no es trampa, ¿no? En nuestra vida espiritual. Necesitamos acercarnos al texto, subrayarlo, tenerlo ahí presente, sacar los puntos claves, porque eso nos ayudará para crecer espiritualmente. Leamos el texto. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta
que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos fijamos en el texto. No seguimos después de las parábolas a lo que hemos escuchado ahora. Faltarían los primeros versículos del capítulo 14. Pongámonos en contexto. ¿Qué sucede en esos versículos que no hemos leído ahora? Es sobre la muerte de Juan el Bautista. ¿Cómo murió? Ya sabemos, decapitado. ¿Por qué? Porque les decía la verdad a Herodes, que vivía con la mujer de su hermano Filipo, Herodías, y cuando estaba cumpliendo años Herodes, ofreció un gran banquete. La muchacha bailó hermosamente y bonito todo, y eso le fascinó tanto a Herodes, dice el texto, que le dijo: te voy a dar lo que pidas. La joven fue a decirle a su mamá que le pedía. La mamá le dice: pídale la cabeza de Juan el Bautista y así acabamos con este que molesta. Así lo hicieron. El rey, por no desagradar a la gente ni a la muchacha, le da la cabeza de Juan el Bautista en una charola, y ahí termina la vida de él, de Juan. Fíjense bien qué triste y doloroso que Juan el Bautista perdió la cabeza por 3 descabezados. Herodes, que había perdido la cabeza por el poder; Herodías por el placer; y la joven, pues hermoso cuerpo, bailaba bien, pero descabezada, como lamentablemente mucha juventud hoy día está así, descabezados, que por la moda, por la tecnología, por los afanes de la vida, por tantas cosas que el mundo ofrece, van perdiendo la cabeza. Y más con eso que hoy día se habla de mente abierta. Decía un predicador: de tanto que se habla de mente abierta, ya posiblemente se le salió el cerebro. Pero bueno, no quiero detenerme tanto ahí, pero era necesario que viéramos esos puntos que suceden antes de lo que hemos leído. ¿Por qué? Porque Herodes había dado una fiesta, y las autoridades, los que tenían que estar pastoreando a la gente, los que tenían que estar con la gente guiándolos, se habían ido a meter a la fiesta de Herodes, y el pueblo, dice el texto, andaba prácticamente como ovejas sin pastor. Por eso Jesús siente lástima de la gente, porque andaban prácticamente perdidos, andaban extraviados. Quizás si lo comparamos a nuestra realidad, nos va a suceder casi lo mismo, ¿no? Los gobernantes, los políticos, en fin, andan en sus cosas, y la gente y el pueblo muchas veces nos vemos como perdidos y hacia dónde vamos, sin medicina, sin eso y lo demás, en fin. Pero bueno, y entonces, fíjense bien en el texto, porque hay muchos elementos aquí. En aquel tiempo, dice entonces Jesús, al enterarse de la muerte de Juan, hubo tristeza en Jesús, seguro. Si lloró con la muerte de su amigo Lázaro, no digamos con la muerte de Juan el Bautista, también tuvo que haber sucedido algo. Por eso él quiere apartarse para vivir el duelo, para vivir ese momento de tristeza por la muerte de Juan el Bautista. ¿Se recuerdan cuando hace un elogio hermosísimo sobre él? Que no ha nacido ningún profeta de mujer como Juan. Pues bien, ese elogio es algo grande. Por lo tanto, para Jesús era importante Juan. Y entonces, al darse cuenta de la muerte de él, hay tristeza y quiere apartarse de la muchedumbre. Quiere hacer un momento de silencio, de reflexión posiblemente, y cuando se va en la barca, se encuentra con que la gente se había ido a pie, ya él lo ha encontrado. Y Jesús pudo haber dicho: miren, yo la verdad que ahora estoy triste, ahora me siento mal, ahora quiero dedicarme mi tiempo a decir, por lo tanto váyanse. No, pero dice el texto que Jesús, al ver la gente, a la muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. A pesar de que quería vivir ese momento en soledad con los discípulos, se pone, dice el texto, a estar con la gente, porque se compadece de ella, siente desde el corazón con la gente, y se pone a curar enfermos.
Y los discípulos, dice el texto, que se dan cuenta que ya es tarde y no hay comida, pues. Lo único que tenían eran 5 panes y 2 pescados para ellos. Los panes de cebada eran panes grandes, que valían un denario, por lo tanto era un pan grande, no era un pan pequeñito como los que hoy día acostumbramos ver en la pulpería, ¿no? Que cada vez lo van haciendo más pequeños. No, era un pan grande que les ajustaba para comer varios con un pan, pero no para darle 5,000 personas, pero al menos sí para comer los 12 o los que estaban con él. Y los pescados igual, los compartían con Jesús. Quizás lo que llevaban, vamos de camino, pues llevemos esto para estar con él. Y se encuentran con esa situación. Le dicen, fíjense bien, van donde Jesús, cosa que prácticamente les cambió la vida. Van donde Jesús a decirle, mira, despáchalos. Posiblemente se pusieron de acuerdo entre todos. A ver, ¿quién le va a decir? ¿Quién le va a decir que no tenemos comida, que los despache, ya tenemos hambre, ya queremos estar en un momento ya entre nosotros, ya que se vaya esta gente, ¿no? Que deje de estar ahí molestando, que se vayan. Y cuando van donde Jesús, se encuentran con una sorpresa. Le dice, mira, ya es tarde, despáchalos, que vayan a comprar comida a los pueblos. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús, dice el texto, les replicó, no hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Se imaginan los ojos de los discípulos, denles ustedes de comer. ¿Qué le dice? No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Fíjense bien, lo que tenían solamente para comer ellos, panes de cebada, panes grandes y pescados. Valían un denario, posiblemente era grande el pan, por lo tanto solo tenemos para nosotros. ¿Cómo es que le demos de nosotros de comer? ¿Para qué le fueron a preguntar, no a Jesús? ¿Para qué fueron a preguntarle, o a decirle, mejor dicho, que se despachara a la gente? Se expusieron, porque Jesús le dice, denles ustedes de comer. Y entonces, solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Tráiganlo, dice el Señor. Fíjense bien, tráiganlo. Eso que tienen, tráiganlo. Y se lo llevan a Jesús, se lo ponen en las manos a Él. ¿Y qué hace Él? Dice el texto que tomó los panes, los pescados, miró hacia el cielo y los bendijo, los partió, se los dio a los discípulos y ellos empezaron a repartirlo. Empezaron a distribuir ese pan con la gente y comieron más de 5,000 personas. Solo hombres eran 5,000, más las mujeres y los niños, y que siempre van muchas mujeres en la iglesia, lo vemos, y los niños. Por lo tanto, se imaginan, y sobraron 12 canastos. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina para sacar elementos claves para nuestra vida. Ya hay muchas cosas que meditar, que se nos van a quedar un montón, pero hay que ver qué es lo que nos dice a nosotros el texto, qué es lo que Jesús quiere para ti, qué es lo que Jesús quiere para mí con este texto. Como les decía, entonces, ahora nos toca ponerlo en nuestra vida, el texto. Y entonces, ¿qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí el texto? Te va a decir muchas cosas. Bendito sea Dios. Aquí saquemos algunos puntos en común que nos ayuden a nuestra meditación ya personal cuando ya nos toque entrar en silencio en nuestra vida para profundizar este texto. Fíjense bien. Dice él que Jesús sintió compasión. Desde ahí comencemos. Sintió compasión, sintió desde el corazón. A pesar que él ya tenía otros planes, Jesús se detiene en su proyecto y se detiene en sus planes de estar solo con sus discípulos para estar con la gente. Había una prioridad en él, pero ante la muchedumbre no se pone él en primer lugar, sino que da el paso a estar con la gente. Sintió compasión de la gente. Él pudo haberse mostrado indiferente, decirles, mañana les voy a curar, mañana voy a estar con ustedes, ahora quiero vivir esta tristeza solo con mis discípulos o solo allá aparte en oración. Pero no, él hace a un lado su prioridad para estar con la gente. Él hace a un lado su necesidad de estar solo para estar con la gente. Muchas veces nosotros, y aquí tenemos que pensar, que muchas veces ponemos nosotros nuestras prioridades y no nos importa lo que puede suceder a las demás personas. Ponemos primero nuestras necesidades, ponemos primero nuestras preocupaciones, primero ponemos nuestra vida y luego, si me queda tiempo, atiendo a la demás gente. Si me queda tiempo, a ver qué hago con la gente. Pero primero mi necesidad, primero yo. Lo que el Papa llama la autorreferencialidad. Solo yo, o el cardenal nos habla siempre del yo. Muchas veces somos así, yo. Me interesa mi vida, me interesa lo que yo quiero, me interesa yo, mi familia, yo. Ya, suficiente. Y no,
Jesús ahora nos enseña que debemos salir de esa realidad del yoísmo o de la autorreferencialidad, de verme a mí mismo, de ver mi ombligo, para comprender también las situaciones de los hermanos. Y sobre todo en este tiempo de pandemia necesitamos hacer ese ejercicio de salir de nosotros. Muchas veces hasta en la caridad fallamos del amor al prójimo, porque si nos damos cuenta que alguna persona tiene COVID, más bien en vez de ayudarle, decirle, mire hermano, no salga de su casa, yo lo voy a ayudar quizás con los mandados, cuando me toca salir, o en fin, o que necesita, lo que hacemos muchas veces es cerrar la puerta y mostrarnos indiferentes ante la necesidad. Solo con eso, fíjense bien, como le digo, ya hay muchos elementos. Luego, el texto dice que Jesús empieza a sanar y llega aquel discípulo a decirle, mira Señor, despáchalo ya tenemos hambre, ya queremos comer, queremos estar tranquilos, despáchalos. ¿Y qué dice Jesús? Denles ustedes de comer. Jesús les lanza el reto a los discípulos, denles ustedes de comer. Y ellos dicen, solo tenemos 5 panes y 2 pescados. ¿Qué es eso, no? Para tanta gente. Y entonces dice Jesús, tráiganlos. Fíjense bien, Jesús quiere que nosotros le presentemos a Él nuestra vida, que le presentemos lo que tenemos en sus manos. Nosotros no tenemos la capacidad de poder multiplicar, eso únicamente Dios lo puede hacer. Puede multiplicar nuestra vida, pero para que pueda multiplicar en nosotros la gracia, el amor, la misericordia y tantas cosas, necesitamos presentarlo en sus manos, ponerlo en sus manos. Tráiganlo, dice el Señor Jesús. No es que nosotros, con nuestra propia fuerza, va a ser bien difícil. Agarremos un pan y partámoslo a ver cuántos pedazos nos van a quedar. Solamente 5, 2, 3, nada más. Pero cuando se presenta al Señor Jesús, cuando se le pone en las manos, Él tiene esa capacidad, sí, de multiplicarlo. Dice el texto que lo bendijo. Él, cuando lo tomó en sus manos, lo bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Quiere que nosotros vayamos a su presencia, que estemos en su presencia, que lo pongamos todo en su mano, que pongamos nuestra vida, que le pongamos nuestra familia en la mano, que le pongamos nuestros proyectos, que le pongamos nuestra familia para que lo vaya multiplicando, para que vaya multiplicando en nosotros la gracia. Que si vamos a hacer un proyecto, que si vamos a hacer alguna donación, que si vamos a hacer algo, pongámoslo todo en las manos del Señor, para que eso salga desde su bendición en multiplicación para los hermanos. Y yo siempre he dicho con este texto, fíjense bien, que eran panes cualquiera, pero cuando el Señor lo bendice, eso sabía gloria y no podía ser menos. Se recuerda con el agua convertida en vino en San Juan, cuando está en la boda y que no había vino. Esa agua era exquisita. Después de que Jesús bendijo, después de Jesús convierte el agua en vino, era exquisito, dice el texto, que hasta el mayordomo dice, ¿cómo es posible? Siempre se pone el vino bueno al principio y cuando ya están bebidos el vino peor. Pero aquí ha pasado algo diferente, porque Jesús no hace cualquier cosa. Lo mismo tuvo que haber sucedido con esta multiplicación de panes. Por eso hay los textos que son paralelos a él, dice que lo querían proclamar rey. ¿Por qué? Porque era un pan exquisito, porque Jesús no hace cualquier cosa. Jesús, cuando toma en sus manos las cosas, las bendice y lo hace todo exquisito, lo hace todo sabroso y lo bendice a manos llenas. Por lo tanto, de nuestra parte es ponernos en las manos de Él. Muchas veces somos codos, hasta en eso, de poner y confiar en la mano de Dios. Queremos hacerlo toda nuestra fuerza y cuando ya estamos rendidos y agotados es cuando queremos acudir a Jesús. Y es siempre, desde que nos levantamos, ponerlo todo en las manos de Jesús, para que Él lo tome y lo bendiga y lo multiplique. Y sobre todo cuando es algo que va en provecho nuestro y en bien de los demás, para que Dios pueda multiplicar las bendiciones. Cuando somos generosos ahora en este tiempo de pandemia, si eres generoso y lo pones en las manos del Señor Jesús, Él te va a bendecir grandemente. Y no se hace solamente por recibir una bendición, sino por amor. Pero el fruto de ese amor es bendición de Dios. Y dice entonces que hasta sobraron y comieron 5,000 personas. Fíjense bien, Jesús no hace cualquier cosa. Por lo tanto, queridos hermanos, hermanas, comprendamos el texto. En primer lugar, salgamos de nuestra comodidad pensando que solo yo, sino que empecemos a darnos cuenta que tenemos que cambiar muchas veces las prioridades para abrirnos a la experiencia de los hermanos y sobre todo vivir esa experiencia del compartir poniéndolo todo en las manos de Jesús. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Vamos ahora a la oración, queridos hermanos. Ya hemos leído el texto, ya sabemos de qué habla, ya hemos puesto el texto en nuestra vida, igual como les he dicho siempre,
Posiblemente aquí lo que hemos dicho no te dice nada, porque el Espíritu Santo sopló en otros puntos en tu corazón, bendito sea Dios, y esos puntos que te sopló el Espíritu Santo, compártelo. Eso es lo bonito de la lectio divina, que posiblemente hay otros elementos importantes que no hemos tomado aquí, pero que dices tú, mira, a mí me dijo algo diferente, bendito sea Dios, no nos vamos a enojar por eso, no hay pensamiento único, por lo tanto, comparte eso que te ha dicho el Espíritu Santo. Pero ahora entonces vamos a la oración, vamos a hablar con el Señor. Si Él ya nos habló, ahora nosotros le vamos a responder a Él con la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor Jesús, nos has hablado al corazón. Y sobre todo partiendo de la segunda lectura que se nos regala hoy de la carta a los Romanos, nada ni nadie nos podrá separar del amor que nos tienes y del amor que queremos tenerte a ti. Ni el hambre, ni la necesidad, ni la pandemia, nada ni nadie nos podrá separar del amor. Nada ni nadie nos podrá separar de ti, Señor. Y sobre todo porque queremos confiar en ti. Queremos salir de nuestra comodidad, queremos salir de nuestra realidad, sobre todo ahora que estamos en pandemia, que quizás no podemos salir, pero sí desde nuestra realidad tenemos que buscar que hacer algo para estar con los hermanos, desde una oración. ¿Cuántos hermanos están sufriendo? Y muchas veces somos indiferentes ante el sufrimiento y no podemos elevar una oración por estos hermanos. Desde ahí hasta ser solidarios con los bienes. Señor, ayúdanos a cambiar nuestras prioridades, a poner énfasis, sobre todo, no en nuestras vidas solamente, sino compartir y abrirnos a la experiencia de los demás. Y sobre todo, Señor, a ponerlo todo en tus manos, sabiendo que tú lo bendices. Y cuando tú bendices, se multiplica a manos llenas. Bendícenos, Señor Jesús, siempre. Te ponemos en tus manos nuestra vida, te ponemos en tus manos nuestra familia, te ponemos en tus manos nuestros proyectos, los trabajos, las actividades, te las ponemos en tus manos. Multiplica, Señor, en nosotros tu bendición, tu gracia, tu misericordia. Bendícenos grandemente, Señor Jesús. Ayúdanos a comprender la palabra y sobre todo a no ser mezquinos, sino a ofrecerlo todo. Como los discípulos solo tenemos 5 panes y 2 pescados, pues tráiganlos. Pues lo que tenemos es esto, Señor, pues tráiganlos, dices, y aquí está. Te lo ponemos todo en tus manos para recibir de ti la bendición, para recibir de ti misericordia, para recibir de ti abundancia y abundancia de amor. En tu mano quedamos, Señor Jesús. Bendícenos, llénanos de tu amor y sobre todo ayúdanos a comprender que cómo tiene que estar nuestra vida, dispuestos a estar en salida, como dice el Papa Francisco. Ayúdanos a salir, a poder primeriar y sobre todo a ser misericordiosos, a compadecernos y a hacernos uno con los hermanos. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Ese último punto, queridos hermanos, es la acción. La podemos unir con la contemplación. Yo les invito para que lean la segunda lectura de hoy de la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 8, que es el texto que se nos regala para la segunda lectura. Léanlo y de ahí saquemos provecho para una contemplación, para contemplarlo a lo largo del día, igual con el texto del Evangelio. En la primera lectura habla del banquete preparado por el Señor, que quiere alimentar también. Y como proyecto, pues, a pensar, estoy solamente mirando mi realidad, estoy viendo solamente mi ombligo, estoy viendo mis prioridades y no estoy capaz de salir para estar con los demás. El Señor Jesús lo hizo. Él estaba viviendo un momento de tristeza por la muerte de Juan el Bautista, pero fue capaz de salir de su realidad para abrirse a la compasión con los hermanos y sobre todo a poder ofrecer, no ser mezquinos, ofrezcamos y pongámoslo todo en la mano del Señor Jesús. Hagamos ese ejercicio durante esta semana y veremos la misericordia de Dios desbordarse sobre cada uno de nosotros. Queridos hermanos, gracias por estar con nosotros. Invitarles a que cada día podamos acercarnos a la palabra, disfrutar de ella y sobre todo estar bien alimentados, bien nutridos. Ya se ha abierto para algunas zonas en la primera etapa, que es abrir algunos comercios. Por favor, seamos obedientes para que no volvamos a retroceder a la etapa 0. Por favor, seamos obedientes. En la medida en que nosotros seamos obedientes con la mascarilla, con el distanciamiento físico, con el gel o lavarnos las manos, que es lo mejor,
vamos a lograr vencer esta pandemia. De lo contrario, vamos a seguir en las mismas situaciones. Por favor, seamos obedientes. La clave está en la obediencia. Si logramos obedecer y logramos cumplir con los requisitos que se nos piden, vamos a vencer esta pandemia mientras sale la vacuna. Por lo tanto, seamos obedientes, salir el día que corresponde. Ahora en las Eucaristías, que se han abierto los templos, igual con el número de la identidad, asistir a la Eucaristía, obedientes con las medidas, con el distanciamiento, todo lo que se pide, y de esa forma podremos vivir nuestra relación con Dios, viviendo también la relación entre los hermanos y la relación sobre todo con nosotros mismos en una realidad de obediencia y de compromiso día tras día. Bendiciones para todos.